Entonces, la idea es de que en la plataforma ustedes hagan esta lectura de este artículo, son 8 hojas nomás, y hacen un mapa conceptual de ese artículo. ¿Sí? Ahí está ya la carpeta de las tareas para que por favor la suban allí. Ahí está la fecha límite, entrega, por favor, háganlo, hagan esa lectura y hacen ustedes ese mapa conceptual. Eso es lo que tenemos pendientes también. Profe, ¿el mapa conceptual es, o sea, escrito o en Word? Háganlo escrito en forma manual, si quieren. Lo importante es que esté bastante claro el mapa conceptual. ¿Okay? Otra cosa, Janet, ya está, si tú entras a la plataforma, a nuestra clase, ya está el parcelador del día de hoy, para que lo tengas en cuenta, lo tengas presente, lo puedas diligenciar. Siempre ese foro va a aparecer única y exclusivamente para Janet, porque ella es la representante del grupo, entonces pues ella tiene que diligenciar esa tarea. De todas las clases, es como un requisito de la universidad. Entonces, para que sepas si lo puedas hacer en el transcurso del día. Sí, señor. Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a compartirles mi pantalla para que veamos el tema de la parte cognitivo-conductual. Como les digo, vamos a hacerlo rápidamente porque yo sé que ustedes ya lo saben, ya lo han trabajado fuertemente en semestres anteriores. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Okay. Señor. Entonces, entendiendo que este modelo conductual cognitivo, pues también se centra Sí, profe. gracias, se centra en el aquí y en el ahora, como la gestal, no se centra en el pasado, no se centra en el inconsciente, no se centra en absolutamente nada, porque dicen los teóricos conductuales cognitivos que las emociones están muy ligadas a la manera como nosotros interpretamos el mundo que nos rodea. Entonces, tiene mucho de cierto eso. Entonces vamos a mirar un poco, y ustedes me van a colaborar, por favor, porque ustedes ya conocen de estos señores, de estos científicos de la ciencia en psicología. Entonces vamos a comenzar. Bien. Por favor, ¿quién me puede hablar un poquitico de ese reflejo condicional que plantea Pavlov? ¿Quién me lo explica, si son tan amables? Lo que tengo entendido de Pablo es que él Vanessa, habla un poco más duro que no se te escucha. Cuando tú haces la participación me parece muy importante, pero tu audio está muy suave, muy bajito, por favor. Bueno, ahora sí me escuchan. No, sube el volumen un poquitico más, por favor. A ver, dale otra vez. Dale. A ver. Listo, ok. Te escucho perfecto. Listo. Bueno, lo que planteaba Pablo es por medio del conductismo clásico, es que digamos que los perritos, por medio de la salivación, tengan en cuenta unos estímulos. Y lo que hacía era lo siguiente: él, por medio de una campanita, dejaba una comida. Y al momento de dejar la campanita, de tocar la campanita, dejar la comida, el perrito tenía que ir a comérsela.
pero si aparecía un extraño, el perrito no la cogía. Pero en cambio, si era la persona que lo cuidaba, el perrito sí la cogía. Entonces era como una manera de estimular al perrito por medio de la salivación. Ok, acuérdense del estímulo incondicionado, que sería la campana, el sonido o la imagen, no sé. El estímulo incondicionado, al presentarse, genera una respuesta incondicionada que era la salivación. Salivar. Yo les hago una pregunta. Para que eso funcionara, para que Pablo se diera cuenta que el perrito iba a salivar, ¿qué condiciones biológicas tenía que tener el perrito? Tener hambre, profe. Exactamente, exactamente. Si el perrito no está deprivado de alimentación, el perrito no le va a importar ningún tipo de estímulo. Pero miren, ya, ¿qué es lo que le presenta, qué es lo que le presentaba Pablo al perrito? Un jugoso pedazo de carne, ¿sí? Entonces, claro, al percibir el aroma al perrito, al ver la carne, pues lógicamente generaba una respuesta incondicionada que era el sabor, eh, que era la salivación. Entonces, Pablo le presentaba la carne y el perrito da una respuesta incondicional. Luego, Pablo lo que hizo fue generar un proceso de condicionamiento reflejo en el cual apareó otro estímulo o un estímulo neutro, ¿sí? Que en este caso era la campana, y empezó a asociar en tiempo y espacio la campana con la presentación del pedazo de carne. Entonces, eso lo hizo varias veces en forma repetitiva. Y lógicamente el perrito tenía que estar deprivado de alimento. O sea, si el perrito estuviese saciado, es decir, lleno, seguramente no le va a importar el pedazo de carne que se le está presentando. Entonces, luego de varias asociaciones, el perrito, sin presentarle la carne, y solamente con el sonido o con la luz o con lo que sea, estaba salivando. Es decir, que ese estímulo incondicionado asociado con el estímulo neutro se convirtió en ese estímulo que le generó a él la respuesta condicionada. Estímulo condicionado, que sería la campana, le generó una respuesta condicionada. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo lo que empezó a darse cuenta es de que el entorno ambiental y lógicamente las condiciones de las personas influyen en sus procesos de aprendizaje. Y eso fue como los primeros estudios científicos que empezó a ubicar a la psicología ya como una ciencia, porque antes, como yo les decía ayer, la psicología no se estaba viendo como algo importante, sino lo estaban viendo como algo más como de postura. Pero ahorita, pues lógicamente hoy día, con el paso de los años, pues la psicología se ha posicionado supremamente de manera importante en el campo de la medicina, en el campo científico, precisamente porque hay investigación. Y una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta como psicólogo y es de que uno tiene que investigar. Uno tiene que estar metido un poco en la investigación para poder generar respuestas a las situaciones que nos coloca la sociedad. Entonces, bueno, Pablo, eso fue lo que trabajó, eso es como lo más relevante de él. Hablábamos ayer de Watson, de cómo él experimentó con humanos y eso le generó pues la salida del gremio de psicólogos por haber abusado de la ética, haber hecho uso de la ética de una manera inadecuada, ¿sí?
¿Alguien puede decirme cómo fue ese experimento que hizo Watson, por favor? ¿Quién lo recuerda? ¿El del pequeño Albert? Sí, por favor. ¿Alguien lo puede mencionar, por favor? Podría ser tú, Catalina. Alguien, por favor. Profe, ¿no era el experimento donde él pretendía demostrar que las personas aprendían por medio de lo que veían? No, eso es de la rata, ¿no? No, es el de la rata, sí. La rata. Correcto, sí, señor. El que le hacían el sonido Ese es con el la de las rata. fobias, ¿verdad? Sí, Sí. exactamente. ¿Cómo se adquieren los miedos? ¿Cómo se adquiere la ansiedad? ¿Cómo se adquieren las fobias? Miren. Pues, Sí, dilo. Dilo, pues Mónica. hasta donde yo tengo entendido, pues yo recuerdo que con el niño hacían el experimento para colocarle como ratones y hacerle o sea, como que le tomara miedo al animal, al ratón, y después le colocaban ositos de felpa y él ya no permitía que, o sea, él se ponía a llorar cada vez que le mostraban el osito de felpa o le hacían tocar lo mismo, algo que estuviera lanudito, pues por el mismo, como, es que no sé cómo explicarlo, como la misma reacción que tienen hacia los animales o hacia los ratones, específicamente la fobia del ratón. Sí, ok. Pero mire que el experimento consistía, gracias, Mónica. Mire que el experimento consistía en que cada vez de que Albertico iba a tocar o a coger a la rata, sonaba o le golpeaban una lata en forma impresionante que al niño pues, lógicamente lo asustaron. ¿Sí? Entonces ahí se estaba viendo el condicionamiento clásico en donde un estímulo eh, generaba pues el temor, ¿no? Entonces el niño quería consentir a la rata porque pues igual con la primera vez que vio a la rata no le generó ningún tipo de miedo, pero luego de varias asociaciones entre la presentación de la rata y el ruido, pues lógicamente el niño adquirió fobia o el miedo. Entonces ahí vemos nosotros el estímulo clásico, perdón, el condicionamiento clásico y vemos el instrumental. ¿Cuándo se ve el instrumental? Cuando ya después de que el niño ha adquirido el temor, el miedo, ya lo que hace él es evitar. La conducta o la respuesta de evitar es una conducta respondiente, una conducta instrumental, porque le presentan ya la rata, ya ni siquiera le dan el golpe a la lata esta, sino solamente le presentan la rata y ya el niño empieza a evitar, a darle la espalda a la rata, a dar un paso para atrás, a correrse para atrás porque el niño está sentado allí en ese experimento y luego lo que hacen es irle asociando otro tipo de animales de felpa, muñecos de felpa, de peluche, conejos, osos, entonces lo estaban generalizando. Entonces ahí Watson explicó de que el aprendizaje se adquiere y cuando las situaciones son tan adversas se tienden a generalizar. Entonces, eso, pues lógicamente, generó en las sociedades de la época mucho rechazo porque pues estaba faltando a los derechos de los infantes, de los niños y les generó miedo. Lógicamente, supongo yo, eso no lo mencionan, jamás lo han mencionado, de que se haya trabajado con ellos con respecto a cómo le quitan ese tipo de temor. Seguramente hacen un contracondicionamiento, un condicionamiento hacia atrás para poder quitar ese miedo adquirido. Y así es como se adquieren los miedos, es lo que planteaba Juan. Ok.
Jordan habló mucho tiempo atrás de la conducta y la consecuencia. Se suponía que lo había hecho anteriormente Skinner, pero de hecho Skinner retomó este tema de Thorndike, porque Thorndike fue primero que Skinner, y planteó eso. Él habla de esas tres leyes para que se dé un proceso de aprendizaje. No sé si ustedes los hayan escuchado al respecto. También hablaba de que aprendíamos por medio de asociación de estímulo y respuesta. Estímulo y respuesta, claro, pero dice Thorndike, o decía Thorndike, de que en la ley del efecto, él decía que si mi conducta es seguida por algo agradable, ¿qué va a pasar? Es reforzada lo de la ley del efecto, ¿sí? Sí, correcto, pero ¿qué dice? Si mi conducta es seguida de una consecuencia agradable, ¿qué pasa con esa conducta mía? Se va a repetir esa conducta. Se va Se a asociar lo positivo, o sea, el refuerzo positivo se va a asociar con la conducta de que es algo bueno y se va a repetir. Sí, pero centrémonos, no le metamos todavía el tema de refuerzo positivo, porque eso ya de pronto nos va a tender a confundir cuando hablemos de los diferentes tipos de refuerzo de Skinner. Acá lo que dice es de que la ley del efecto, perdón, la ley del efecto nos dice que la persona, al emitir una conducta, si esa conducta genera consecuencias agradables a futuro, esa conducta se va a tender a incrementar. ¿Por qué? Pues porque pues me fue bien. Diferente a que si yo doy una conducta y esa conducta es seguida por algo desagradable o punitivo, esa conducta en el futuro no la voy a volver a emitir. Entonces, eso es lo que plantea la ley del efecto, ¿sí? Pero para que haya esos procesos de aprendizaje que dice Thorndike, ¿sí? Hay algo que se llama la ley de la disposición. ¿Ustedes tienen claro qué es esa ley de la disposición? ¿Lo tienen? No, señor. No, señor. Bien. No, profe. Estos procesos de aprendizaje son importantísimos para que se puedan generar cambios comportamentales, ¿sí? Entonces decía que en la disposición la persona tiene que estar con toda la parte biológica totalmente resuelta. Es decir, les voy a dar un ejemplo para que entendamos esto. Si yo tengo muchas ganas de aprender, pero yo no duermo bien, biológicamente no tengo toda la disposición para poder aprender. O sea, me voy a quedar dormido en donde esté tratando de aprender. ¿Por qué? Pues porque biológicamente no estoy logrando dar el todo para los procesos de aprendizaje. A eso se refiere la ley de la disposición que nos plantea Thorndike, de que nosotros necesitamos biológicamente estar preparados para poder hacer las cosas que de pronto nos van a favorecer, en este caso el aprendizaje. Si yo tengo mucha hambre, pues entonces tampoco voy a estar en buena disposición para prestar atención, ¿sí? Un ejemplo clarísimo de esto son los horarios, que eso lo han cambiado hoy día, creo que la parte educativa lo ha entendido así, que los horarios de los estudiantes en los colegios es entrar a las 6:30 de la mañana.
y los muchachos hoy día se están acostando tardísimo, ¿sí? Muy tarde. Entonces, llegan los niños al colegio, los muchachos al colegio, y ya llegan con una desventaja grandísima, que es que no están durmiendo y no, o sea, se quedan dormidos ahí en el pupitre, en el salón. Entonces no hay esa buena disposición. Si ellos asumen, los profesores, los directivos asumen de que eso es algo que no le permite los procesos de aprendizaje adecuados, pues entonces tienen que empezar a tener un cambio en la estructura de las materias impartidas. Por ejemplo, si lo sientan allí temprano a las 7 de la mañana con matemáticas, con clases muy de alto compromiso cognitivo, pues entonces lógicamente no vamos a tener buenos resultados. Eso es lo que nos dice la ley de la disposición. Por eso, ahora los colegios lo que hacen es eso, ya los muchachos entran más tarde y de pronto lo que hacen es empezar con clases mucho más dinámicas, que comprometan mucho más de ejercicios, mucho más actividad. Entonces, en la medida que hagan eso, pues van a tener una muy buena disposición. Lógicamente, no excediéndose, porque ustedes saben que todo en exceso o en déficit tiende a ser negativo. Y por último, señora. ¿La ley de la disposición es la misma de la facilitación? O sea, ¿se refiere a lo mismo? ¿Qué entiendes tú por la ley de facilitación? Por favor, dime. Que es como que sirve para explicar los efectos de recompensa. No, Sí, como algo placentero o displacentero. No sé si, no creo que esté muy asociada. Yo pensaría que la ley de la facilitación es como para mirar un poco esa parte cognitiva de la persona, ¿sí? Que se le pueda explicar a la persona y que haya unos procesos cognitivos básicos de memoria, para que haya un buen aprendizaje. La ley de la disposición es más esa parte de esas condiciones básicas de biología como tal, para poder generar procesos de aprendizaje mucho más adecuados. Lo vería de esa manera. Sí, sí. Gracias, profe. Ok. Wow, ya pasaron 40 minutos. Y la otra, para que sea un proceso de aprendizaje según Thorndike, hay algo que se llama la ley del ejercicio o la ley del uso. Es de que si yo no interiorizo, si yo no practico una tarea, no se va a aprender. O sea, las cosas para que se queden en mi repertorio de conductas tienen que ser repetidas una y otra vez. Si yo quiero ser el mejor cobrador de tiros libres en mi equipo de fútbol, tengo que quedarme a practicar lo que me enseñó a mí el director técnico o el que nos enseña eso. Entonces yo tengo que hacer muchas veces esa actividad, porque en la medida que no la practico, esa ley se pierde, ese aprendizaje se pierde. Por eso se habla de la teoría del ejercicio o del uso o del desuso, porque no hay una interiorización. Necesitamos interiorizar lo que estamos aprendiendo para que más adelante nuestro repertorio de conducta pueda hacer uso de eso. Entonces, para que se dé el proceso de aprendizaje según Thorndike, de una manera adecuada, tiene que haber la ley de la disposición, que es algo más biológico. Tiene que estar la ley del ejercicio, que es la forma constante de estar repitiendo la tarea o la actividad para que la interiorice y se quede bien, como bien impregnada, bien con un sello así fuerte. Y por último, la ley del efecto, que ya la conocemos. Bueno. Aquí estamos viendo a Skinner, en la famosa caja de Skinner para trabajar modificación de comportamiento. ¿Sí? Ustedes
¿Ustedes en la universidad tienen laboratorio de psicología? Sí, profe. ¿Tienen cajas de Skinner? Uy, no sé. Ahí sí no sé. ¿No? ¿Ustedes cuándo hacen laboratorio luego? ¿En qué semestre? Yo Ya solo he hemos hecho hecho un semestre. ¿Perdón, en cuál? laboratorio, hemos tenido que condicionar conductas y hemos tenido que manejar el condicionamiento clásico y operante, pero no en laboratorio en la universidad, sino trabajos hechos en casa, profe. Ah, bueno, ojalá puedan un poco, pues, invertir un poco la universidad para que haya esta, esta actividad que es bastante interesante, trabajar viendo cómo, eh, en este caso, las ratas tienen un proceso de aprendizaje condicionado. Entonces, Es que los laboratorios que hay en la universidad son más hacia morfología y esas cosas. pero O esto, sea, como claro, hacia abrir un pollo y revisarle qué tiene por dentro y qué es el corazón y qué es no sé qué. ok, Pero no en realidad enfocado como hacia esto, no. pero esto es buenísimo, esto es supremamente interesante. Eh, en mi alma mater, pues cuando yo estaba en segundo o tercer semestre, ya estábamos nosotros trabajando en laboratorio con ratas, con peces, con palomas, eh, mirando un poco las conductas agresivas. eh, y es bastante interesante, muy, muy, muy interesante. Y lógicamente se trabajaba pues en las cajas de Skinner para ver cómo era el comportamiento de las ratas en condiciones de laboratorio. Acá en Skinner retoma lo que dice Tordan, de hecho él nunca lo menciona en sus escritos, es como una especie de plagio allí porque pues nunca lo menciona. Pareciera que todo esto que habla de la conducta, conducta consecuencia, pues fuese de Skinner y realmente no lo es. Ya Tordan lo había hablado en sus presentaciones y escritos anteriores. Pero entonces Skinner pues retoma esa parte y lo profundiza un poco más hablando de los diferentes tipos de refuerzos, ¿no? Eh, en donde pues sabemos nosotros de que los comportamientos eh, generan cierto tipo de consecuencias. Y volvemos al término de la ley del efecto que dependiendo de la conducta, dependiendo de la consecuencia, esa conducta se va a incrementar o a decrementar en el futuro. Hay que entender de que una conducta jamás se extingue. Puede llegar a niveles muy cercanos a cero, pero una conducta jamás se extingue. Lo que hace, lo que uno hace es simplemente colocar otras conductas encima que cubran esa que queremos como disminuir, pero una conducta jamás se extingue. ¿Alguien puede decirme, por favor, cómo es el método de las aproximaciones sucesivas? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Qué pena. ¿Cuál es o cómo es el método de las aproximaciones sucesivas? Este es el de las fobias que cuando una persona le tiene fobia, por ejemplo, a un ratón, la van acercando cada vez más hasta que llega el momento que ya lo tiene en sus manos. Más o menos. Sí, correcto. Ok. Más o menos. Ese, señora. Viendo lo que dice Janet, entonces las aproximaciones sucesivas es como una terapia de choque. No, no. Fíjate que no. Es más como una desensibilización sistemática allí, porque la terapia de choque es más como una inundación. O sea, si yo le tengo miedo a los alacranes, yo voy a acercar al paciente por medio de aproximaciones sucesivas a que no le tenga miedo a los alacranes. Entonces, inicialmente a mí me van a mostrar fotografías de alacranes.
Posteriormente me van a mostrar videos de alacranes, ¿sí? Y así se va controlando un poco la respuesta ansiosa del paciente. Ya ahorita vamos a mirar un video de eso, pero la idea es de que vaya yo llevando por medio de aproximaciones sucesivas al paciente. Una ganancia para el paciente es de que él mismo esté controlando la ansiedad. Una ganancia para el paciente es de que él se dé cuenta cómo está pasando más tiempo frente al objeto temido o al objeto generador de ansiedad. Entonces allí, lógicamente, está funcionando más que todo la desensibilización sistemática que plantea Joseph Wolpe como tal. Pero Skinner menciona esos tipos de refuerzo y castigo para poder manejar la conducta, en este caso, pues, se utiliza mucho en los niños. Ustedes saben de que muchas veces lo que nosotros sabemos manejar es premio y castigo, refuerzo y castigo. O sea, pareciera ser que no sabemos hacer otra cosa más que generar eso, porque ha funcionado, lógicamente ha funcionado. Entonces, miren esta relación de los diferentes tipos de refuerzo y de castigo. Bueno, tenemos 1 minuto 10 segundos, ya ahorita nos saca la plataforma, pero voy a tratar de abordar este tema y ya ahorita volvemos. En el refuerzo positivo, bueno, en el refuerzo y el castigo positivo, la condición es dar. Yo doy un refuerzo y yo doy un castigo. El refuerzo positivo de dar, pues lógicamente genera algo agradable. En el refuerzo castigo estoy castigando, es decir, estoy dando un castigo y lógicamente es algo desagradable. Ahora, con respecto al refuerzo negativo y al castigo negativo, lo que hago yo es quitar. En el refuerzo negativo yo quito algo desagradable y en el castigo negativo yo quito algo agradable. Ahorita vamos a verlo con ejemplos, vamos a trabajarlo todos con ejemplos para poder entender cómo es que funcionan eso de refuerzo positivo, castigo positivo, que ambas están relacionadas con el dar, y el refuerzo negativo y el castigo negativo, que ambas están relacionadas con el quitar.